En primer lugar, daros la bienvenida a vosotros y agradeceros que estéis aquí, Víctor y María José, por haber aceptado la invitación. Y luego, pues también agradecer al resto de compañeros de Voces Libres que han podido sacar un ratito de su tarde para acompañarnos. Os voy a explicar un poco cuál va a ser el formato y quiénes son cada uno de los ponentes y luego pues nos ponemos a ello. Pues en primer lugar tenemos aquí, me sale Víctor Pérez Maya en primer lugar, que fue diputado del Partido Popular por Badajoz en el Congreso de los Diputados y su último cargo fue como secretario general de Economía en la Junta de Extremadura y ahora está en el sector privado. También tenemos a Víctor Sánchez del Real, que es consultor y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y fue diputado de Vox en el Congreso por Badajoz también. Y finalmente pues tenemos a María José Calderón, que es arquitecto y que fue diputada por Ciudadanos también en el Congreso por Badajoz. Así que bueno, como veis tenemos aquí representados a medio arco parlamentario y también, bueno, pues compartir con vosotros un comentario que me hizo María José que me hizo bastante gracia, pues que se puede estar en política durante un tiempo, como habéis estado vosotros, y luego pues después de aportar todos vuestros conocimientos y vuestra capacidad para cambiar pues, la región o el país, pues habéis decidido pues dedicaros a lo vuestro, dedicaros al sector privado. Entonces, nada, pues agradeceros que estéis aquí acompañándonos. Y en cuanto a cómo vamos a organizar el debate, lo he organizado en 3 bloques. Un primer bloque general, en el que, bueno, pues os voy a hacer un par de preguntas y luego, pues los socios, si algún socio quiere intervenir y hacer alguna pregunta, podéis interrumpiros entre vosotros, pero vamos a intentar que no dure más de 1 hora todo el debate en sí. El segundo bloque sería algo más temático, que sería sobre vivienda, fiscalidad y economía, y que será de la misma manera, os haré alguna pregunta general, debatís los 3, os voy dando paso y finalmente, pues si algún socio quiere intervenir, pues lo mismo, alguna pregunta que podéis responderle. Y el tercer bloque que sería sobre infraestructura y servicios sociales. ¿Vale? Y finalmente, bueno, pues comentar que las personas que quieran intervenir, los socios que quieran intervenir, o bien escribís por el chat o bien levantéis la mano y os vamos dando paso después. Y como os digo, muy importante ajustarnos a los tiempos para que esto no dure 2 horas. Así que nada. Bueno, pues si os parece, ¿por qué estamos aquí hoy? Pues estamos aquí porque el día 27 de octubre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pues decide convocar elecciones. ¿Y por qué las convoca? Pues según ella las convoca porque los 3 grupos de la oposición presentan enmiendas a la totalidad y por tanto entiende que no tiene una mayoría para poder seguir gobernando. Entonces, en primer lugar, preguntaros qué opináis vosotros sobre esta convocatoria y si creéis que esta convocatoria demuestra que Guardiola es una anomalía en el panorama político porque convoca elecciones cuando ve que no tiene presupuestos, o que si esto demuestra que es pues su incapacidad para llegar a acuerdos con el resto de formaciones, en este caso en la Asamblea de Extremadura. Entonces, si os parece, empezamos por Víctor Pérez. Haz una pequeña introducción. Bueno, pues como tú dices, se ha decidido que en Extremadura haya elecciones en apenas menos ya de 30 días. Yo creo que va a ser una oportunidad para que los extremeños vuelvan a las urnas y vuelvan a decir qué partido o qué gobierno quieren para su futuro. Bueno, yo creo que van a ser unas elecciones complicadas por muchos factores que entiendo que durante la tarde lo analizaremos. Yo creo que desde la fecha en la que se van a celebrar, en la que gran parte de los extremeños y los españoles están pensando, y de los europeos, están pensando en otro tipo de cosas diferentes que a unas elecciones, pero no tenemos que verlo como una anomalía. Yo creo que es algo que puede suceder perfectamente. Yo era el portavoz de presupuestos de mi grupo en el Congreso durante 5 años, fui portavoz de presupuestos, sé exactamente la importancia que tienen unos presupuestos para un país y desde el gobierno de Extremadura he comprobado lo importante que son para una administración territorial. ¿Gobernar sin presupuesto se puede? Sí. ¿Transformar tu región sin presupuesto se puede? Eso ya es más complicado, mucho más complicado. Gobernar se puede, lo está demostrando Sánchez en España, gobernar se puede con modificaciones presupuestarias constantes, con modificaciones que se pueden hacer sin tener que pasar por ningún boletín oficial, que directamente está el gobierno habilitado para ello, tiene un techo de gasto, ese sí, que no puede superar, por tanto está renunciando a poder gastar más de lo que podría estar gastando. Por eso cuando escucháis que el déficit público baja,
que tiene trampa en relación al PIB, que está subiendo artificialmente, por cierto, también es porque no está pudiendo gastar lo que si tuviera presupuesto Sánchez podría gastar en Extremadura. Como os decía, unos presupuestos te ayudan a transformar tu región. Es muy difícil transformar sin unos presupuestos. Y María, bueno, pues no sé si es una anomalía o no, eso cada uno que evalúe lo que quiera. Yo creo que en un acto de responsabilidad en ese sentido ha dicho, bueno, pues si no tengo presupuestos, vamos a elecciones y que los extremeños decidan qué quieren para su futuro. Yo no lo voy a valorar, pero creo que el contraste con lo que está pasando en España es evidente. Vale, muchas gracias. El otro Víctor, Sánchez del Real. Sí, bueno, a ver, lo primero, que haya elecciones es una muestra positiva de que el sistema democrático funciona. Los sistemas democráticos dejan de funcionar cuando no hay elecciones, ¿no? Eso es, me parece, las democracias no se mueren de no tener elecciones, pero el síntoma más claro, con lo cual siempre hay que alegrarse de que haya elecciones. Otra cosa es que quienes en el sistema electoral español tienen la capacidad, la potestad de convocar las elecciones en España se convocan o por el paso del tiempo o por decisión, que es bastante atípico en los sistemas electorales comparados. Nosotros en clase de campañas electorales durante muchos años en el Instituto de Empresa lo analizábamos, ¿no? Y se llevaban muchas sorpresas, sobre todo los estudiantes latinoamericanos y norteamericanos, de, oye, que el presidente tiene una ventaja competitiva, el presidente o la persona que preside un ente tiene una ventaja competitiva muy importante porque puede elegir el momento en que se realizan las elecciones. Eso parece que no, pero da que el gatillo de elecciones se lance cuando más conviene al incumbente. Esto no pasa en todos los sistemas. Lo tenemos como muy normalizado en España, pasa en España y ha pasado, y lo activó en determinado momento. Lo han activado, yo creo, todos los partidos que han gobernado, tanto la nación como las comunidades autónomas, pero recordemos que eso es una anomalía, no voy a decir democrática, pero es una anomalía de nuestro sistema, ¿vale? Dicho lo cual, cuando tienes una ventaja, lo normal es que lo aproveches. Paradójicamente, yo creo que estamos ante la primera ocasión en la que un dirigente, un presidente, alguien que preside un ente, convoca unas elecciones, a mi modo de ver, lo dije antes de las elecciones y lo he dicho, y lo han consolidado la demoscopia a posteriori, para acabar en el mismo sitio donde convocó. Me explico. Todas las encuestas lo que están diciendo es que no va a conseguir una mayoría absoluta. Va a cambiar un factor ordinal, es decir, va a tener un orden por encima, va a estar por encima, porque María Guardiola, el PP, no ganó las anteriores elecciones. Puede que estas elecciones sí las gane, pero eso es como el prurito moral. También las ganó a nivel nacional en el 23 y, que yo recuerde, el señor Feijóo no gobierna España. Pero eso lo único que le llevaría es a repetir la circunstancia si se produjera lo que nos está diciendo la estadística, que es, en estos momentos, que sube el PP, que baja algo, no muy dramáticamente, el PSOE, y que además Vox sube un poquito y puede desaparecer o puede no entrar la extrema izquierda en sus múltiples variantes, se alíen, no alíen, etcétera, ¿vale? Eso lo que al final no van aliados, eso al final lo que provoca es que volvemos, después de dentro de 6 meses, Extremadura se va a ver, según dice la estadística en estos momentos, en la misma circunstancia que se encontró en el año 23, pero peor. Y hablo de Extremadura, no hablo, y arrastra esto también a la presidenta que ha convocado las elecciones, porque lo más probable es que acabe negociando lo mismo que negoció en el 23, pero con los de enfrente más cabreados. Y con los de enfrente más subidos, ¿vale? O con otros de enfrente, porque se le abriría entonces la posibilidad de un pacto a izquierda o a derecha. Esto, repito, eso sí que es una anomalía. Que alguien convoque unas elecciones. Ni me cuentan, luego nos contará Víctor si él tiene acceso o no, que tienen por ahí una encuesta que le daba mayoría absoluta, pero ya van varias las encuestas y estudios de opinión. Yo no he visto ninguna, Víctor. No he visto ninguna comedia. Pues a mí me dicen que le han dicho que ganaba por mayoría absoluta. Bueno, pues si alguien se lo ha dicho, yo creo que le está engañando, porque yo creo que lo que nos están diciendo las encuestas muy serias, y hay casas de encuestas muy serias que han dado los resultados, que parece que se va a producir este marco que se va antes de empezar la campaña o en esta pre-campaña. También te digo, lo que yo sostenía en la víspera de la convocatoria y en la propia convocatoria, igual me tengo que desdecir porque, claro, luego uno puede hacer la campaña más desastrosa de su historia. El PSOE tomó una determinación después de convocar las elecciones de mantener un candidato, está sacando a Pedro Sánchez, Vox está apostando por un candidato que es Abascal y no es el cambio de candidato que ha hecho, y el propio PP pues creo que tiene una cierta experiencia en hacer malas campañas electorales en las que cae durante la campaña electoral, cosa que también es una anomalía. Dicho lo cual,
ir para nada es tontería. Es decir, que me parece a mí que convocar unas elecciones, y termino y vuelvo al origen, porque has sido incapaz de negociar con tus socios naturales o con socios que no sean naturales, has sido incapaz de negociar unos presupuestos, porque a mí sí me consta por testigos directos que lo que ha ido es o todo o nada, pues claro, eso no es ir a negociar, eso es a imponer cuando no tienes, ni eres la fuerza más votada, ni tienes una mayoría absoluta, y se te ha olvidado que por mucho que insultes y desprecies a tu aliado natural, le necesitas para gobernar, y lo más probable, repito, estadísticamente en estos momentos, dentro del margen de error de más o menos 95%, es que la señora Guardiola va a necesitar a un Vox crecido y cabreado. Yo no hubiera convocado esas elecciones, sinceramente. Muchas gracias, Víctor. María José. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A mis excompis, que además compartimos misma legislatura y como tenemos el nombre al cuadrado, voy a referirme a ellos por Piri Sánchez del Real, que también me es muy conocido, y además la prensa pues también es como os nombra muchas veces. Con ánimo de no repetirme, de acuerdo con Sánchez del Real, la convocatoria de elecciones Salud Democrática, no me voy a reiterar en ese argumento, por tanto, altamente de acuerdo. También con Sánchez del Real, que ha dicho que la anomalía que tenemos en nuestro país de poder apretar el gatillo, pues bueno, es verdad que pone a la posición que tiene a su lado el poder presionar el botón, el poderlo hacer en una situación beneficiosa, que dado todas las encuestadoras, lo que estáis diciendo, yo estoy bastante más alejada en este último tiempo por mi vida profesional, pero desde fuera, en el plano político y a priori de la convocatoria, lo que sí que su rival más directo, el PSOE, en uno de los momentos de mayor hostilidad en la región que se ha conocido en toda su historia. La debilidad del PSOE es palpable y pienso que ese es uno de los motivos que ha llevado a la presidenta Guardiola a convocar. Por otro lado, ahí de acuerdo también con Piris, que es cierto que la incapacidad de poder seguir avanzando en tu proyecto de región sin unos presupuestos aprobados y que esto ocurra anualmente, se puede, sí, pero es verdad que te limita mucho a la hora de el proyecto de región que tienes, máxime siendo un gobierno entrante que no lleva gobernando pues varias legislaturas. Pero sí que estoy en desacuerdo en el hecho de, o sí que estoy de acuerdo en la incapacidad que es posible apretar el gatillo, y eso lo recoge nuestro marco jurídico legislativo, pero es cierto que demuestra políticamente una incapacidad para llegar a acuerdos y alianzas, que al final es lo que demandamos todos los ciudadanos. No me cansaré de decir, siempre recuerdo que cuando en mi etapa política hablábamos de llegar a grandes consensos y acuerdos, como ponía el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca lleva gobernando casi 2 siglos sin una mayoría absoluta y con una solvencia total. El otro día escuchaba al profesor Rayo decir que él no quiere conocer a los políticos, o sea, él quiere que ocurra como en Suiza, y esto lo dijo Borges. O sea, allí no conocen a los gobernantes porque se dedican a gobernar y a trabajar, y no estamos todo el rato en este periplo de convocar elecciones, de estar en la prensa, de arrojarnos a todos los ciudadanos a estar siempre pendiente de ese último titular y de estar como los votantes detrás de los gobernantes. Y debería ser al contrario, ¿no? O sea, ponernos a nosotros en el lugar prioritario de todo. Y cuando decía Sánchez del Real que esto es ir para nada, no. Yo estoy fuera trabajando, vengo de estar 1 año y medio en Francia y me muevo ahora por toda la geografía española, pero yo pago mis impuestos en Extremadura y las elecciones nos van a costar 7 millones de euros. 7 millones de euros, que son 4,2 millones más que las elecciones pasadas del 23. Y eso lo vamos a pagar todos nosotros, y yo, y todos los que sois extremeños y cotizamos en la tierra. Entonces, no es un paná, es someter a los votantes
a un cambio electoral por una incapacidad de alguna manera de llegar a acuerdos y que nos va a costar el bolsillo. Esto como argumentación general. Y luego podíamos entrar en la chicha, si queréis, o en el tacticismo político, los que hemos sido políticos y sabemos lo que es la orgánica dentro de un partido, no la parte más institucional o de ser oposición o institucional, la parte más orgánica del partido. Y lo digo con cariño y tengo compañeros, amigos en el PP y creo que luego entraremos en los datos económicos y hay cosas que van a mejor. Pero hay algo detrás de la convocatoria de esta elección. O sea, podemos abrir este debate de si hay una voluntad en el PSOE nacional de hacer este movimiento empírico y que de nuevo Extremadura sea la probeta, el ensayo de probeta, para ver cómo surgen estas dinámicas de adelantos electorales en otras comunidades. No lo sé. Yo me lo estaba planteando cuando, viniendo de viaje el otro día en el aeropuerto, vi la convocatoria electoral en la prensa y intentaba pensar si hay algo más detrás en la política nacional del PP, un cierto tacticismo. Y por último, lo que ya habéis dejado votando la pelota es si esto va a debilitar a María Guardiola, porque hombre, el riesgo que está tomando es grande y veremos, pero a pesar de lo que dice Sánchez de Real, que las encuestas están dando unos números y va a ser como una repetición del tablero político, pero todavía con tu socio natural más cabreado. De alguna manera, las elecciones son muy largas. Todos los que hemos pasado por un periplo electoral sabemos que cada día de campaña puede cambiar y, como bien has dicho, incluso ocurrir algo grande. Entonces, bueno, hasta aquí. Yo he dejado votando también algunas preguntas por si queréis responder. No, yo creo, María José, que más que incapacidad, o Víctor, más que incapacidad es un poco también de coherencia con el discurso nacional del partido. Que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero el partido a nivel nacional sí lleva exigiendo la convocatoria de elecciones en España, entre otras razones, por la falta de unos presupuestos generales de Estado. Los últimos que aprobamos, recuerdo, fueron para 2023. No ha habido presupuestos de Estado en 24 ni en 25. Entiendo que por coherencia muchas veces se le achaca a los partidos que dicen una cosa en un territorio y dicen otra en otro. Y cuando practican cierta coherencia, es decir, oye, voy a decir lo mismo. Pero perdona, Víctor, es que no es incompatible tener incapacidad para llegar a acuerdos con la convocatoria, que yo lo aplaudo, porque sin unos presupuestos no se puede. Exacto. Pero es que es sumatorio, no es... Y, por supuesto, lo que está pasando a nivel nacional, podríamos entrar, pero vamos a estar los tres muy de acuerdo. No he estado en las negociaciones y no he visto las negociaciones ni las he visto de cerca. Ya no estaba en el gobierno. Sí te puedo contar lo que es gobernar con unos presupuestos prorrogados y que poderse se puede. De hecho, lo hemos hecho. De hecho, hemos batido récord de exportaciones en Extremadura, en mi área, con unos presupuestos prorrogados. De hecho, estamos creciendo en comercio minorista con unos presupuestos prorrogados. De hecho, la economía crece en Extremadura con unos presupuestos prorrogados. ¿Se puede? Se puede. ¿Se debe? No se debe. No se debe. Yo, cuando veía los presupuestos de mi área, de acuerdo, de mi área, sí, y veía sí, justamente todo lo que íbamos a renunciar por tenerlo prorrogado un año, vale, 2 años ya era bastante complicado porque los mismos programas son antiguos, no los puedes renovar porque no puedes la partida presupuestaria, en fin, se complica mucho. A mí que las elecciones cuesten 7 millones o 10 o 15, obviamente me duele como extremeño, pero más me duele la parálisis de una región. Y sé que te quieres volver al inicio y sé que quieres volver a la incapacidad para llegar a acuerdos y no voy a entrar en ese tema porque no estaba allí. Sí te voy a contar lo que te estoy contando, que creo que no sé si son 7 millones o 15. Obviamente cada euro público me duele. Durante 2 años y medio los he gestionado para los extremeños y créeme que los he gestionado como si fueran míos, pero es que tampoco le vemos más solución ahora mismo en la situación actual. Me alegro que te duela porque a mí me gustaría ir al origen de la convocatoria. Desde luego, si no tienes presupuestos, tienes que convocar elecciones. Eso estoy de acuerdo. Pero para no tener presupuestos tienes que haber hecho una serie de cosas. Entre otras,
Yo te he aplaudido a ti en el Congreso en sesiones de presupuesto y lo recordarás que era el Sí, único sí, de sí, otra sí. bancada que te Sí, sí, aplaudía sí, sí. y viceversa. Y tú me has aplaudido a mí. Y yo a ti con tu... Víctor subió en un debate presupuestario Con de los anexos, de los anexos de los presupuestos, subió un... ¿Cuánto subiste? Como 5 paquetes así de folios que eran los anexos. Los 7 kilos que eran los anexos. Entonces, Y a los mí me puso pesan y me pesan mucho, ¿vale? Y me pesan mucho estos presupuestos que ha presentado la señora Guardiola y no ha logrado que se le aprobara. Y es, a ver, lo primero, a mí me duelen, a ver, sin entrar con la motosierra, pero ojalá. A ver, se han vendido como los presupuestos más expansivos de la historia de Extremadura. Mira, a mí, que un partido, y ya entro en crítica política, y esto es mi posición ideológica, personal, que presuntamente tiene algunos caracteres, vamos a decir, conservadores y liberales, saque como positivo un crecimiento, un presupuesto expansivo, el más alto de la historia como objetivo, a mí se me pone la piel de gallina. Cuando entras a destriparlo, cuando resulta que esos presupuestos pues se te van 5 millones para medios de comunicación, 35 para... aumentas la deuda pública, cuando estás subvencionando todavía patronales y sindicatos, cuando estás poniendo 6 millones de euros, repito, 6 millones de euros para ayudar a los medios de comunicación, que en Extremadura, lo mismo que cuestan las elecciones, curiosamente, casi es lo mismo, 40 millones, o sea, hay millones y millones de partidas que después del sufrimiento, y es mi opinión, repito, que alguien puede no tenerla, de haber tenido gobiernos socialistas durante décadas en Extremadura, el momento de desmontar el socialismo y sus perniciosos efectos en Extremadura no va por la vía de perpetuar muchas de las partidas que son herencia del sistema socialista y, por supuesto, no tener una orientación a la reducción. Al margen del tono, que parece que tampoco ha sido un trágala o todo o nada, además el fondo, unos presupuestos que en un alto porcentaje, al menos en los grandes números, permítemelo, Víctor, que tú eres economista y te respeto. No, pero no conozco los presupuestos. Yo los miré y siempre miras lo primero, volumen más grande. Segundo, sigue habiendo 45 millones para estoy de acuerdo perspectiva de contigo género. en que valorar unos presupuestos porque sean expansivos o regresivos, no, porque a mí me importa más la calidad del gasto que el gasto en sí. Ya, pero repito, cuando no se está anunciando cuáles son las partidas de... Si estamos hablando de la mala herencia socialista, y la señora Guardiola puede ser citada, y miembros del gobierno Guardiola pueden ser citados numerosas ocasiones diciendo que hay que desmontar el socialismo, lo decían en campaña, resulta que no hemos desmontado nada del socialismo, pero duramos el socialismo y le añadimos un poquito para añadir nuestras cosas. Sinceramente, creo que unos presupuestos socialistas, bendita sea la hora en que no han salido y que puede haber la oportunidad de que se negocien para, pues eso, pues 11 millones para la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Extremadura. Ya me dirás tú que pintan 11 cuando hay extremeños con serios problemas en estos momentos. Y no voy a entrar en el populismo del hambre, hay extremeños que se tienen que ir a trabajar fuera porque no tienen una oportunidad en Extremadura, de repente estamos gastando millones de euros en cooperación exterior para el desarrollo, que habiendo sido yo portavoz de la materia en el Congreso, ya te puedo decir a qué se dedican, que es que 1 de cada 10 euros jamás solo llega a territorio de ayuda 1 de cada 10 euros. Entonces, eso como un botón de lo que yo miré, repito, en diagonal de lo que me afectaba o lo que podía interesarme. Repito, yo creo que unos presupuestos de corte, y sí me los analicé, socialistas en sus medidas, me parece muy lógico que no se aprueben por quien no quiere ser socialista. Y que es buen resultante de todo esto malo que no haya estos presupuestos para Extremadura, porque en bastantes de sus partidas eran bastante desastrosos. Pero que de 8.600 millones haya 11 para cooperación, yo creo, Víctor, que... No, pero sí es una cuestión, pero es como si hay 5, ¿me entiendes? O sea, pero que estamos hablando de que hay cuestiones que son de posicionamiento político, ¿no? Tú de repente cuando dices, no, los medios tienen que ser independientes y les sueltas 6 millones en vísperas además de las elecciones o les anuncias, estás ya descolocando el tablero de unas potenciales elecciones o estás comprando voluntades. Igual que el anuncio, que por cierto me consta que va a ser también denunciado, de anunciar a bombo y platillo con la cara de la presidenta en plena pre-campaña que se van a sacar no sé cuántos puestos públicos, ¿no? Pues mira, hay cosas que son, repito, no son a lo mejor de volumen, pero a mí me preocupa cuando alguien roba 1 euro a cuando roba 100. Ya 1.000 ya es otra cosa, pero es feo, entiéndeme. O sea, desde el punto de vista de aspecto democrático del conjunto, ¿sabes? Y yo de las encuestas que lanzabais el tema, sabéis que soy muy friki del tema demoscópico, pero mucho.
Sé que se están haciendo 3 ahora mismo en Extremadura, sé que está Sisma 2 en trabajo de campo ahora mismo, que está GESOP, creo que para el Partido Socialista en trabajo de campo, y creo que está Metroscopia, creo no, los 3 os digo seguro que están con trabajo de campo en Extremadura, y veremos cómo sale. Pero como tú bien decías, no hay ninguna, no he visto la actualización del electropanel de hoy de esta gente que lo está haciendo cada día mejor. Pero no es encuesta, ¿eh? Pero eso no es encuesta, no es eso es otra cosa. pero cada día lo está haciendo mejor. Y no lo he visto, pero ninguna seria, ninguna con en torno a 1000 llamadas, ninguna profesional con un margen de error pequeño da más de 30 escaños al Partido Popular. Y yo entiendo, yo no he visto ninguna compañera absoluta que esa información la tenía encima de la mesa, lo que demuestra que fue una decisión valiente. Quiero decir, bueno, volver para lo mismo, no, decirle a los extremeños, oye, esta es la situación que hay, y necesitamos que volváis a votar para que decidáis qué asamblea que queréis que salga de ahí, y esa asamblea elija un presidente si son capaces de llegar a un acuerdo, y si no, pues veremos a qué situación llegamos. Si sigue la situación de bloqueo actual, porque es verdad que ahora mismo la situación actual en la asamblea era de bloqueo, el Partido Popular le costaba mucho sacar los temas, era prácticamente como Sánchez en Madrid o incluso peor, casi más de 40 veces Vox alineado votando con el Partido Socialista haciendo y con Podemos haciendo una especie de pinza ahí, complicando mucho el tema. Bueno, yo entiendo que llegado a esa situación de ese bloqueo y de ese fracaso en el proceso presupuestario, pues decidiera ir a elecciones, más allá de que no creo que las encuestas, ninguna que yo conozca, y créeme que tengo buena información, da más de 30. Bien, pues habéis hablado sobre economía, que era el segundo bloque que teníamos planteado. Entonces ya, si os parece, vamos a ir en esa dirección y luego abrimos turno de preguntas para los socios. Entonces, bueno, mi pregunta era, pues, habéis hablado de presupuestos, ha hablado Víctor Píriz sobre récord de exportaciones, sobre récord de empleo, y mi pregunta va en esa línea. O sea, ¿creéis que en estos 2 años de gobierno de Guardiola y con esas 3 bajadas de impuestos que ha hecho la consejera Manzano, Extremadura ha mejorado o han mejorado esos datos? ¿Creéis que Extremadura va en la buena dirección? Y la segunda pregunta también era, bueno, era el primer bloque, que si creéis que esos buenos datos o esos relativos buenos datos van a hacer que los extremeños vuelvan a confiar en María Guardiola, o volverá el Partido Socialista de la mano después del imputado Gallardo. Entonces, comentar la situación económica, y por otra parte, pues si creéis que los extremeños premiarán esos buenos datos. Entonces, si os parece, primero María José. Intentad, por favor, ser breves para que luego puedan hablar los socios. No te preocupes, muy, muy breve. La verdad que el trabajo de la consejera Manzano, pues a la que conozco personalmente y le tengo un cariño especial y sé lo formadísima que es, ha sido encomiable en Extremadura, han hecho un esfuerzo, pues lo que has dicho, la bajada de los primeros tramos del IRPF, la supresión de las sucesiones y donaciones, que por cierto ocurrió desde que Ciudadanos entró a cogobernar en muchas de las comunidades autónomas, y que esperábamos que ocurriera ya para Extremadura. En fin, la bajada del bloque importante de impuestos pues se ha notado en el PIB, se ha notado en el índice de pobreza, en la mejora también del empleo relativamente desde el 2003, y eso es aplaudible, la mejora, porque por lo menos vemos los extremeños un poco de luz y de intencionalidad. Pero también me gustaría que tuviéramos en cuenta, y podría entrar pues en las cosas que están mal, pero hay una concreta que quiero reseñar, y es algo que es bastante grave y que muestra una problemática estructural en la gestión, y es el tanto por ciento del ejecutado que tenemos de los fondos europeos, que es un 20%, que es gravísimo, que lo hablamos, Juan Javier, cuando estuvimos allí, y ya venía yo alertando sobre esto, que ha habido una considerable asignación, es decir, dicho en plata, ahora en Extremadura no hace falta dinero, sobra burocracia y falta gestión. Y Víctor, que ha estado allí y que también le aplaudo el trabajo, el esfuerzo, la pregunta que me hago es, justo tenemos un problema estructural, esa burocracia de la que estaba hablando antes Sánchez del Real, que uno debe posicionarse ideológicamente
y decir, aquí ha habido una estructura política, una dinámica, y para cambiarlo, para asentar ideas liberales, hay que entrar con la motosierra. Entonces, si tenemos una considerable asignación de los presupuestos de los fondos europeos, de los Next Generation, si tenemos una burocracia que nos impide ejecutarlo porque estamos a un 20%, verdaderamente hay que hacer una pensada ahí y a mí me preocupa. Eso uno. Y segundo, que mejoramos, pero porque estamos dependientes a esos fondos y a otra serie de, digamos, subvenciones, y tenemos que también trabajar en la autosuficiencia, en la riqueza verdadera que es capaz de generar la región. Entonces son pinceladas ante el brillo y el horizonte más positivo. Esto es problemático y hay que repensar el problema estructural en la burocracia y en la gestión de ese dinero que ahora existe y no lo ejecutamos. Me parece, yo creo que no puedo llevarte la contraria, ni tampoco a Víctor, y además a Víctor estoy limitado a María José también, pero a Víctor estoy muy limitado por el enorme respeto intelectual que tengo, además por su trabajo de función que ha hecho en su actividad reciente dentro del gobierno extremeño. Pero dicho lo cual, y entre amigos hay que decirse la verdad, queridos amigos, yo sigo pensando que en Extremadura no es que hay que hacer, no solo motosierra en muchas cosas, es que además hay que cambiar el chip sistemáticamente. Es que 38 de cada 100 euros que se distribuyen en sueldos en Extremadura los son de entes públicos. Son empleados públicos, pensionistas, etcétera. Ese es uno de los... A veces me sale el primero y a veces me sale el segundo, junto con Galicia, curiosamente, de territorios dentro de España que más dependen de lo público. Eso es lo primero que tiene que cambiar. La ausencia, o sea, hay que migrar por dentro. Hay que darle una vuelta al calcetín extremeño para que el PIB de la región crezca, pero no crezca por lo público, no crezca con el gasto público, no crezca con la deuda, no crezca con las subvenciones, no crezca con las ayudas, las paguitas y la dependencia de lo público. Tiene que crecer de lo natural. Sí se han hecho cosas. Los que estamos más cerca del mundo empresarial extremeño, es una demanda histórica que se venía haciendo, por ejemplo, desde la Asociación de Empresa Familiar, de la Empresa Familiar Extremeña. Víctor, hemos estado en reuniones con ellos y sabe cómo se ha exigido y pedido y se les ha ninguneado. Incluso Vara hacía una buena gestión y, por cierto, mi pésame a su familia, que no ha tenido oportunidad de hacerlo en público. Sí tenía una cercanía y por lo menos escuchaba en ese sentido a empresarios. Pero repito, el gran cambio de chip que debería estar haciendo Extremadura y que mi voto dependería de eso, es igual que a nivel nacional es la falta huir del estatalismo, aquí es huir del publicismo, ¿no? De lo público como base del crecimiento. Y lo malo de los números es que, a ver, las economías, y Víctor nos puede dar lecciones de esto, a ver, las autonomías tienen poros, no son sistemas cerrados, ni para bien ni para mal. Podría criticar que el PIB de Extremadura sigue siendo uno de los inferiores de España, lo sigue siendo, y además es que digo, fíjate, le hago una crítica positiva, constructiva a María Guardiola, y es, oye, si es que no has tenido tiempo de demostrar que tu sistema funciona, es que en 2 años no te da tiempo a demostrarlo, ¿por qué no te has dado más tiempo cuando podías perfectamente no haber convocado las elecciones, haber alcanzado un acuerdo suficiente y haberte dado 2 años más de gobierno, que por cierto, también el tactismo político lo hubiera colocado a lo mejor después de unas elecciones generales y se hubiera quitado de ser de nuevo Extremadura el experimento de España? Porque Extremadura se va a convertir en este momento en el conejillo de India electoral para el conjunto de España. Entonces, en economía, yo creo que Extremadura, España por supuesto, pero Extremadura especialmente, tiene que pegar un cambio tan radical que no lo escucho, no lo siento y no se nota, ¿vale? Y repito, a lo mejor es mi posición más liberal y nos ha costado caros a lo que compartimos. María José también comparte muchos de los posicionamientos liberales, al menos en lo económico. Oye, que esto es complicado de escuchar más gasto público, más dependencia. Duele, duele, como si fuera una buena noticia, digo, pero si es que es la peor. Por eso te digo, pero que un chaval extremeño, su primera opción profesional siga siendo sacarse unas oposiciones, es un drama humano, o irse fuera. Esa es la dicotomía en estos momentos que tiene un chaval extremeño cuando acaba su carrera, cuando acaba su formación profesional, o me saco unas oposiciones o me tengo que ir fuera, porque es muy difícil que se desarrolle con la economía local que hay en estos momentos.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con los dos en casi el 99% de lo que habéis dicho. Yo creo que Menudo Extremadura... partido. Menudo debate este. Yo creo que el alma liberal de los tres sale ahí. Yo creo exactamente igual que vosotros que los cambios en una región tan socialista en el aspecto ya solo económico, medios productivos, concepción de la economía, en una región tan socialista, el cambio tiene que ser tan radical que se tiene que visualizar no solo con palabras, eh, que bueno, Víctor lo sabe porque me ha visto en eventos empresariales con los... Cómo les hablo a los empresarios, cómo les he hablado durante estos años, he intentado ser muy sincero. Cuando hablábamos de, por ejemplo, bajadas de impuestos, sí, se han bajado los impuestos hasta en 3 ocasiones. Hay que recordar que Extremadura tiene 6 impuestos propios y el resto son pequeños cambios que se pueden hacer en tramos regionales de impuestos nacionales como el IRPF, pero los cambios estructurales que necesita... Uy, me estoy escuchando un eco. Que necesita... alguien ha abierto algo y me escucho. A ver. Bueno, con eco. Muy como los Creo que periódicos. se tiene que mutear un chico que se tiene puesto Águila. Si alguien ha abierto el micrófono, ahora lo ha cerrado. Vale, lo que os decía, he perdido el hilo. Vale, con los empresarios. El impuesto más importante con el que los empresarios podrían transformar esta región, con el que encontraríamos un efecto multiplicador, que es el impuesto de sociedades, nosotros tenemos 0 posibilidades de modificarlo. Y es el único en el que los empresarios de esta región, que olvidaros de todo, son los que generan empleo, los que generan riqueza, y si no son los que lo hacen como deberían, son los que tienen que hacerlo. O sea, tenemos que huir de lo público, ese discurso de lo público, ese discurso de que lo público lo abriga todo, el empleo público, todo lo público, y el discurso más liberal, que es el que necesita Extremadura para confrontar con 36 años de política socialista, tiene que pasar de una disrupción en ese sentido. Y ¿lo hemos hecho? Bueno, pues yo en mi área lo he intentado. Yo he intentado ser bastante disrupturista en las medidas, en los discursos. Creo que las cosas se cambian primero explicándolas y diciéndolas y convenciendo a los empresarios, que están convencidos de sobra, a los extremeños de que el cambio que requiere la región es ese, y creo que ese es el modelo que está en juego el 21 de diciembre. Quiero creer, no estoy fuera, pero quiero creer que Extremadura tiene que apostar por esa eliminación de la burocracia, de las trabas. No puede ser. Hoy lo decían en el desayuno que ha habido con Lorenzo Amor, un amigo me lo contaba ahora, autónomo, empresario en Mérida, me decía, le he dicho que no puede ser que para hacer un papel tenga que pasar por 5 consejerías. Pues es verdad, que para hacer un papel tenga que pasar por 5 consejerías el amigo Andrés. Pues durante 2 años y medio, como dice Víctor, no da tiempo a cambiarlo. Es verdad que a nivel tecnológico, a nivel regulatorio, hay que hacer un trabajo muchísimo más intenso. Hay que seguir con lo que se está haciendo y hay que reforzarlo porque todavía en la calle no se ve, pero que esa es la vía. La vía es quitar burocracia, huir de lo público, apoyar a la empresa, intentar que el empresario se sienta cómodo. Porque si tú no puedes darle al empresario una bajada de impuestos porque no puedes tocar el impuesto de sociedades, hazlo vía incentivos, incentívale a inversiones productivas, incentívale a que amplíe la plantilla media. Extremadura tiene un problema brutal, y ya acabo porque si me pongo a hablar de economía me como la hora entera yo solo, y es el tamaño medio de las empresas. Sabéis que en apenas 20 años se ha incrementado en un trabajador el tamaño medio de las empresas. Hemos pasado de 7 a 8. Con ese tipo de microempresas que son menos competitivas que una empresa más grande, menos productiva, con menos valor añadido, es muy difícil que Extremadura crezca al ritmo que tiene que hacerlo. Por tanto, tenemos un reto, pero todos los extremeños. No es de un gobierno ni de otro, es de todos. Te compro papeleo y te añado una transaccional. Y lo resumió muy bien en la Deutz, en Zafra, en una reunión de empresarios hace no muchas semanas. Le preguntaron, fueron varios políticos y hablaron, y luego salieron los empresarios. Salió un director financiero de una entidad que no voy a identificar, diciendo, ¿y usted qué le pedía a los políticos? Y dice, presunción de inocencia. Eso porque es que encima tengo que hacer el papeleo porque se supone que soy un malvado, un contaminador. O sea, que alguna de las... O sea, que en la comunidad autónoma más grande, y no lo digo en sentido cariñoso, sino extensa
del sistema territorial europeo, que tiene las dos provincias más grandes, las dos entes geográficos más grandes de Europa. Bueno, ya no me meto en Rusia, ¿no? Pero de Rusia para acá es el cacho más grande que hay, que, por ejemplo, se esté castigando la utilización de determinados vehículos, porque es uno de los impuestos que sigue vivos, ¿no? El de las emisiones de CO2 es de loco, ¿sabes? Cuando alguien, si para llegar a elegir un coche en un concesionario hay gente que se tiene que hacer 150 kilómetros. Entonces, ¿qué me estás diciendo de que tiene que cambiar de coche? Si ya solo para cambiar de coche tendría que cambiar de coche porque no llega y le estamos metiendo... Y ese es uno de los muchos, de las tasas y impuestos que son propios. Repito, son muchos cambios de chip que sinceramente yo no los veo en nadie en estos momentos en la propuesta electoral, porque estamos al tactismo y a otras cosas. Y sinceramente, Extremadura necesita una revolución económica, pero sobre todo cultural, mental. Es lo que te se decía. pueden hacer cosas. Sí, Y yo creo que es mentalidad. cultural, eso es lo que habría que hacer. Tú me dices, me voy a gastar 7 millones de euros no en los medios de comunicación, sino en convencer a todos los chavales que no se presenten a unas oposiciones. Vamos, te lo firmo ahora mismo, ¿sabes? O sea, te lo firmo, son 7 millones bien invertidos, que no gastados. Esa es la diferencia. Yo creo que hay que invertir en ese cambio. Y perdón que yo también me vengo arriba. Incluso en los jóvenes, menos jóvenes, o sea, es que no es normal que se vayan por miles o que nos vayamos, que yo he sido el primero que me he ido a trabajar fuera de Extremadura. Quiero decir, al final cuando tienes que buscar ofertas de valor tienes que irte muchas veces fuera de Extremadura. Los jóvenes yo no entiendo. Yo cuando acabé la carrera lo primero que hice fue irme a Arthur Andersen a Madrid y a trabajar allí. Y yo entiendo que en un momento lo hicieron, pero tenemos que plantearnos por qué está pasando eso y sobre todo tenemos que ser capaces de revertir eso. Porque lo que no puede ser es que nuestros empresarios en Extremadura no encuentren mano de obra, ya no blue collar, ya no mano de obra no cualificada, sino es que no encuentran mano de obra cualificada. Lo que las empresas llaman white collar es que ya tampoco las encuentran. No encuentran un economista en condiciones, no encuentran un abogado en condiciones, no encuentran el personal que necesitan y ya, como dices tú, conductores de grúas, conductores de camiones, conductores de furgonetas, es imposible. O sea, el principal competidor, cuando tú ofreces un puesto, o sea, hay gente que, hay empresarios extremeños que están no sacando a público una oferta de trabajo porque automáticamente sabéis quién lee primero es el ayuntamiento o alguien y que le hace una contraoferta de ayudas. Esto está pasando en sitios. Yo estaba hace poco visitando una producción agraria intensiva e importante. Me decía, si es que no puedo sacar las convocatorias de pedir puestos porque es que me viene el ayuntamiento y me los levanta. Y salgo con menos. Es decir, pido para conseguir 2 y se me acaban yendo 2 a limpiar rotondas. Es un drama.